va? Muy buenos días. Estamos comenzando en este lunes frío. Orden del día. Ah, bueno. Yo me veo en cámara y arranco. ¿Viste? Soy... ¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana en punto. En esta jornada fría estamos comenzando este lunes. Enseguida un par de datos importantes que tienen que ver con lo estrictamente parlamentario y con lo que está pasando afuera. Por un lado, con el ataque de los Estados Unidos al territorio iraní, las consecuencias políticas y económicas que se van a registrar en los mercados en la Argentina, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y lo que está pasando políticamente adentro y afuera con la detención de Cristina Fernández, cómo repercute acá en diputados y senadores, una sesión con la presencia del jefe de gabinete el jueves en la Cámara Alta y actividad acá en diputados. Tenemos imágenes, me decían, de lo que está pasando en la calle, en lo que es hasta acá el día más frío de este año. Comenzó el invierno hace poquito y decían que había nevado. Bueno, un poquitito, sí, en alguna, por lo menos lo que vi en materia de imágenes, en algunos lugares del conurbano. Lo que pasa es que ustedes eran muy chicas, pero yo me acuerdo de una nevada bárbara el 9 de julio. Sí, tan chica no era, bueno, ¿te pero acuerdas? esa la vivimos. También esa nevada la llaman. Estaban en Jardín Infante, salita amarilla. No, bueno, pues la vimos. No, sí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes. Bueno, buen lunes. Acá somos team verano todos, Sí, ya quedó claro. totalmente. Caferata, ¿cómo le va? Buen día. Es muy difícil no hablar de otra cosa que no sea el clima. Cuando venís de la calle, efectivamente, estuvo habiendo agua-nieve en diferentes zonas del conurbano bonaerense que anticipa una sensación térmica. De momento está a menos 5 grados. Así que vamos abriéndole así los brazos al invierno y mirá. Y ahora se romperá el invierno acá en el Congreso de la Nación, que viene de 2 semanas. El Congreso. Se reactiva la agenda, ¿no? Sí, se reactiva. Se reactiva un poco la agenda después de una semana de parálisis casi total, ¿no? Con comisiones suspendidas. Tenemos, Pato, esta semana 3 hitos, te diría. Por un lado, la reunión de la Comisión Investigadora Libra el día miércoles. Todavía no está convocado oficialmente, pero ya está planificado que ese día se va a reunir con los primeros expositores. Mismo día, Pato, en el Senado, tema Corte, ampliación de la Corte Suprema en un contexto donde, claro, todo está cruzado por la condena contra Cristina. Vamos a ver qué dice Unión por la Patria en el plenario de ese día. Y como bien decías, Pato, el día jueves, visita de Guillermo Francos, primera vez que va al Senado, porque ya había asistido a diputados 2 veces para la informativa y para la interpelación por Libra. Jefe de gabinete el día jueves en el Senado. María, te pregunto, yo creo que tengo una respuesta, pero a ver, estamos cerca de la definición de listas y hasta acá la posición clara del gobierno y básicamente de la conducción de la Libertad Avanza es, mira, a los radicales y al PRO yo no les doy nada. Si quieren venir, por ahí habrá algún carguito, puesto 7, 8 en la provincia de Buenos Aires. Dicen que el segundo lugar en la lista de senadores en Capital, al radicalismo lo mismo. O sea, más nada que poco. Pese a todo, lo que ha sido el acompañamiento de radicales y del PRO al gobierno para dar quórum, para evitar los 2 tercios, ¿se va a mantener inalterable? ¿Tienen otra posibilidad o no, Caferata María? Me gusta que vos digas que ya está casi cerrado. Yo te diría que hasta siguen todavía esas negociaciones para el cierre de listas. Faltan muy pocas semanas. No, lo que digo es que no creo que haya una mirada amplia y comprensiva de los libertarios, decirle vengan y tomen estos cargos. A eso me refiero. Pero depende de que sea una... porque eso es un problema respecto a las expectativas que hay de parte de los aliados del gobierno. Totalmente. Yo te diría, en el caso del PRO, que es lo que se está prestando más atención en términos de la negociación que está viendo para la provincia de Buenos Aires, te diría que ahí vos tenés a un Cristian Ritondo y un acuerdismo pro bonaerense que considera que está peleando por la propia supervivencia, entonces que no tienen grandes expectativas respecto a los que le vayan a dar. Son unas negociaciones que están siendo a la baja, no hay mucho... hay una conversación que se está dando en términos tal vez para la elección local, con la posibilidad de una boleta que sea de color violeta, pero que diga la palabra frente. Pero el nombre PRO, que es lo que quiere Mauricio Macri, no va a estar. Y hay una idea de parte del ritondismo de decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a cerrar. Ahora, después, cuando llega el momento de la elección nacional, hay una conciencia de decir que metemos 2 diputados, metemos 3, estamos contentos. Y también
hay una especie de revisionismo que hace este sector del PRO bonaerense que dice, nosotros ya lo hicimos con Massa en su momento, cuando, no sé si se acuerdan, creo que fue en el 2013. 13 o 15. Van juntos el PRO y el entonces Frente Renovador de Sergio Massa, y el PRO no aparece ni en las boletas, no apareció en la campaña, solamente aparecen los nombres. Y hay una recriminación que hay dentro de este sector del PRO más acuerdista contra los que en su momento habían impulsado este acuerdo. Acá yo te menciono desde Jorge Macri a Soledad Martínez, que ahora están más resistentes. Es la intendenta de Vicente López. No había problema de que no aparecía nuestro nombre entonces, y ahora que el PRO se está jugando supervivencia y probablemente pueda desaparecer del mapa electoral, nos están haciendo estos planteos. Ahora, perdón, te la pregunto al revés, pero lo mismo, Ramos. Digo, ¿puede ser que incómodos porque no reciben lo que pretenden o como una manera de condicionar, alguien del PRO te diga, yo no me siento, esto que junte sus números, La Libertad Avanza, yo hasta que no arreglo soy de otro partido, soy de otro sector? ¿Puede ser que pase eso? A ver, puede ser. Hubo una primera señal, Pato, de esto que decís, en la votación de los temas jubilatorios, donde un sector del PRO eligió la abstención, ¿no? Que era María Eugenia Vidal. Claro, el sector más alineado a Mauricio Macri elige la abstención, y eso lo consideran de algún modo en diputados como una manera de guardarse esa carta para que cuando las leyes sean sancionadas y venga el veto, que los llamen para negociar. Es un arma de negociación que tiene ese sector del PRO y por eso elige abstenerse. Así que hay ciertos movimientos, ¿no? Sí. Yo ahí te voy a decir un solo título. Un solo título. La resistencia de Silvia Los Penato. ¡Epa! La resistencia de Silvia Los Penato. ¿A quién? Al gobierno de Javier Milei. Vos tenés hoy en día dentro del bloque de PRO un internismo muy fuerte que está siendo bastante silencioso, pero que tuvo que intervenir el propio Mauricio Macri y el propio Cristian Ritondo hace un par de semanas adentro del bloque, porque hay un sector de 8, 9 diputadas, porque son en su mayoría diputadas, que ya están diciendo, nosotros el veto a los jubilados no lo vamos a acompañar. Claro. Y nosotros las leyes del gobierno nacional ya no las acompañamos de manera automática. Y la cabeza más importante es Los Penato de eso. Y Los Penato con María Eugenia Vidal, digamos, como par. Vidal tiene también otro andamiaje territorial, pero Los Penato también porque la molestia y el malestar que hay de parte de la diputada del PRO después lo que fue la campaña porteña. Sí, pero ahí está más enojada con quién, ¿está más enojada con con los libertarios o con el propio PRO? No, con la Libertad Avanza. ¿Ah, sí? Con la Libertad Avanza ella denuncia que hubo una campaña sucia en su contra durante la campaña electoral, no le gustó ¿No le votaron mucho. los votos misioneros, por ejemplo? No, no solamente por lo de la ficha limpia, cree que hubo ataques personales contra ella durante la campaña, no le gustó, ¿se acuerdan en su momento esas fake news digitadas, sospechaba de algunos operadores de redes sociales vinculadas al gobierno sobre ese video de Mauricio Macri anunciando que Silvia Los Penato se bajaba? Bueno, hay mucho malestar por Silvia Los Penato. Bienvenida a la realidad, ¿no? Sí, está bien, pero después, claro, hay gente que la recibe bien y gente que cuando no. vos te pones a ver, ¿cuál es el problema que tiene hoy? ¿Por qué hablamos de congelamiento del Congreso? ¿Y por qué, por ejemplo, hay proyectos como el de inocencia fiscal que no se trataron, que es el gran iniciativa que tiene el gobierno? Es por esto que está pasando con el PRO. Claro, es por un lado con lo que está pasando con el peronismo y cómo el eje de gravedad corrió hacia Cristina Fernández de Kirchner y digamos, ese movimiento es muy difícil anticipar cómo se va a comportar el peronismo en las próximas semanas, pero es también lo que está pasando con el PRO y esa pérdida de aliados automáticos que tenías hasta hace 2 meses y que ahora no están funcionando así. Un pequeño dato, lo reveló el fin de semana el colega Pablo Winocourt, un informe que se conoció hace pocos días de la Fundación Pensar, que dirige justamente María Eugenia Vidal, informe hecho por el exministro Lacunza, muy crítico de la gestión de Milei. Otro dato para tener en cuenta. Ahí estamos. Bueno, efectivamente, 11 de la mañana con 10 minutos, una mañana hermosa, más de 15 grados afuera. No, hace frío, invierno a pleno. Vamos con los títulos en orden del día. Dale. Proyectos para prohibir el indulto a condenados por delitos de corrupción. Está impulsado por Silvana Giudice, fundamentado en el artículo 36 de la Constitución. Lo dijimos en el comienzo, el jefe de gabinete Guillermo Franco se presentará en el Senado. La sesión informativa será el próximo jueves para brindar el informe de gestión.
Y recordamos, sesión especial, lo pide la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garrahan como temas principales. Este fin de semana volvió a hablar Javier Milei del tema Garrahan. Nota en La Nación Más también. Así que donde planteó que en otros países del mundo el tema de los residentes o pagan para hacer las residencias o no cobran nada, y donde además aclaró que no va a haber espacio para residentes extranjeros. Fueron las declaraciones del fin de semana del presidente sobre el tema Garrahan. Y ahora vamos con ella. A ver, perdóname, antes de empezar, digo, esto del 2 de julio, ¿logró el radicalismo y los convocantes hablar algo con Germán Martínez o todavía no? Hay todavía incipientes conversaciones. Me dijeron que por lo menos en Unión por la Patria estaba conversado. Pero ¿qué pasa? Fue una semana donde Cristina tenía la absoluta centralidad y no quisieron por ahí ir a un pedido de sesión conjunta. Pero en esta sí, Democracia para Siempre se mandó solo, por decirlo de alguna manera. Esta semana va a haber conversaciones más concretas para ver, bueno, viene el temario, si se agregan temas o no. Y, en definitiva, ajustar el quórum, ¿no? Ajustar las clavijas para tener los 129 presentes. Bueno, eso va a ser recién la semana que viene, Pato. Y en paralelo a la agenda que antes mencionamos, tema francos, tema Libra, tema corte, tenemos otro tema que está empezando a generar mucha preocupación en la oposición y te diría una preocupación bastante transversal que tiene que ver con este decreto que se conoció la semana pasada, que es el 383/2025, que reformó ni más ni menos que las facultades de la Policía Federal. Era el tema central, me llamó la atención, de la columna de Joaquín Morales Solá de ayer. Muy, muy crítico y apuntando mucho a Patricia Bullrich. Bueno, la mayoría de las líneas destinadas a este tema. Una Patricia Bullrich que, lo mencionamos, el día viernes fue blanco de críticas durísimas por parte de la propia Cristina, que volvió a hablar a través de un audio en este banderazo improvisado que se iba a hacer primero en su domicilio de San José 1111. Finalmente se mudó a Parque Lezama, justamente porque Cristina pidió redireccionar la manifestación por el fuerte operativo de seguridad que había montado la Policía Federal de Patricia Bullrich, según Cristina, sin orden judicial, ¿no? Entonces, en ese audio que Cristina vuelve a dirigir a sus simpatizantes, tilda a Patricia Bullrich de fracasada y de nefasta. Dijo que formó parte de todos los gobiernos que fracasaron. Y lo agregó a Macri por ahí, pero con Patricia Bullrich fue durísimo. El de la Rúa, el de Macri, y ahora como frutilla del postre el de Milei, dijo. Ahí Cristina Fernández de Kirchner ya la identifica que Patricia Bullrich va a ser una candidata en octubre de las elecciones, ¿no? Hay una decisión de Cristina de empezar a polarizar no solamente con el propio Javier Milei, sino con quien considera que van a ser sus alfiles en la elección de octubre. Recordemos que Patricia Bullrich es uno de los nombres que más resuenan para encabezar la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Y del otro lado, ¿el uno sería Recalde? Eso hay que discutirlo, Eso está discutido todavía el peronismo, pero bueno, es el senador actual y la Cámpora tiene interés en diseñar las listas. Leandro Santoro diseñó las listas para lo que fue, no las diseñó él, pero tuvo bastante control de la campaña para las elecciones de locales de la ciudad de Buenos Aires, y ahora la Cámpora está en negociaciones con Olmos para cerrar esa lista de senadores. Señora. Bien, hablábamos de Patricia Bullrich y antes de meterme, Pato, en los proyectos que vemos en placas, otro dato. En minutos nada más al mediodía, el diputado Leopoldo Moró de Unión por la Patria va a ir a los tribunales de Comodoro Pi a presentar una denuncia penal por las requisas que hubo. ¿Te acordás el día de la manifestación en Plaza de Mayo? A los que llegaban en colectivos a Capital Federal. Exactamente. Las personas que llevaban en los micros, muchas de las cuales fueron inspeccionados sus equipajes, les pedían los documentos y les sacaban fotos, ¿no? Según las denuncias. Así que Leopoldo Moró va a ir a Comodoro Pi, esto surgió anoche, a presentar una denuncia por este tema, y todo está vinculado de alguna manera, volvemos a la placa anterior, a este decreto que generó, volvemos a la placa anterior, dos proyectos para pedir la nulidad de este decreto, que son uno de Esteban Paulón, del Partido Socialista, dentro de lo que es el bloque Encuentro Federal, y otro de Pablo Juliano, que en realidad lo firma todo el bloque de Democracia para Siempre. Entre paréntesis, Pato, este es un decreto delegado, con lo cual tiene que ir a la bicameral de trámite legislativo, la famosa bicameral de DNU, pero en este caso por un decreto
de facultades delegadas. Pero paralelamente lo que piden es declarar la nulidad, que es otro camino que podría tomarse. Vamos a la siguiente placa, ahora sí las declaraciones de Patricia Bullrich. Esto dijo Patricia, ojo Pato, en enero de 2024, cuando se debatía la ley bases, ¿se acuerdan que una de las emergencias que se pretendía declarar era la emergencia en seguridad? Patricia Bullrich viene a diputados a hablar del tema y ¿qué dice? Esto fue un hallazgo del diputado Paulón. Dice, es una reforma de la ley orgánica de la Policía Federal y la traeremos al Congreso en su debido momento. Bueno, o sea, esto estaba en el paquete de la ley bases. Estaba en el paquete de la ley... Claro. A ver, no estaba en el paquete de la reforma de la policía, pero el gobierno claramente ya la tenía en mente. Pero a través de una ley, por lo que había dicho la propia Bullrich en este textual. Bueno, no sucedió. Eligieron el camino del decreto en momentos donde, y lo vamos a ver más adelante, están por vencerse esas facultades delegadas el mes que viene. Vamos a la próxima placa, Pato, porque este decreto tiene objeciones de forma y objeciones más de fondo, ¿no? Que tienen que ver con el contenido de lo que dice el decreto. En cuanto a las objeciones de forma, tenés que viola derechos constitucionales como la libertad ambulatoria y la libertad de expresión, porque esto también, ojo, permite lo que tiene que ver con el control del mensaje en redes sociales, el famoso ciberpatrullaje. Por otra parte, dicen los diputados, tanto Paulón como Juliano, excede las facultades delegadas en la ley bases. El Poder Ejecutivo acá, según estos diputados, se extralimita y avanza con un tema que le compete al Congreso, este polémico decreto de reforma de la policía. Así que eso tiene que ver con las objeciones más de forma. Hay una línea, y ahora que estás contando esto, en lo que es la convivencia del oficialismo con la oposición. La oposición hace rato, 17 meses que viene objetando la constitucionalidad de ciertos decretos. Sí. Pero, viste, queda ahí, no pasa el tema, ¿no? El gobierno entra, aprovecha una zona gris y en materia económica, en materia de deuda externa, en materia de seguridad... Y avanza. Y avanza. Exactamente. Sí, y exactamente. teniendo en cuenta la situación de parálisis que tiene la bicameral de trámite legislativo, Totalmente. que está muchísimo más atrás en el tratamiento de los DNUs. Recordemos que hay unos sectores políticos que todavía están esperando que se rechace el DNU 70, entonces van corriendo bastante más atrás. Siempre es una comisión que va muy por atrás. Sí. Recuerdo los decretos de pandemia, los DNU dictados en pandemia, se analizaron muchísimo tiempo después, así que claramente es una comisión que viene con retraso. Hablamos de las objeciones de forma y ahora vamos al fondo, al contenido de esta reforma de la policía, que le da atribuciones extraordinarias a la Policía Federal. Esto está en el artículo 6 del decreto. ¿Y qué es lo que más se cuestiona? Que la policía puede, y a partir de este momento, porque una vez que el decreto se publica en el boletín oficial, ya empieza a regir, realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial, en primer lugar, y también realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales, que es lo que se conoce como ciberpatrullaje. Dos facultades muy amplias, muy discrecionales y que generan mucha alarma en la oposición. Perdóname, Gil Lavedra, como titular del Colegio de Abogados y demás, manifestó que la verdad es inconcebible que la policía pueda detener sin la presencia de la justicia, ¿eh? Sí, rompe un poco con cierto consenso democrático, ¿no? De alguna manera. Exactamente. La verdad que... Y es también un empoderamiento a una de las fuerzas que dependen de una de las ministras más empoderadas, valga la redundancia, por este gobierno, que es Patricia Bullrich. Y políticamente también... ¿Cómo esto afecta a la ley de inteligencia? Porque toda la parte del ciberpatrullaje digital de alguna manera implica realizar inteligencia sobre ciudadanos sin orden judicial y es algo que no está habilitado ni por la Constitución, ni por nuestra legislación actual y por eso también se está prestando atención desde la bicameral de inteligencia y hace un poco también a la interna misma que tiene el Ejecutivo y el interés de Patricia Bullrich de poner un pie en las tareas de inteligencia que hoy en día la está concentrando Santiago Caputo. Así que también forma parte de esa propia dinámica de Casa Rosada. Exactamente, y en esto está vinculado también la denuncia que va a hacer Moró en minutos, un Moró que integra además y ya presidió la bicameral de inteligencia. Vamos con los últimos textuales, Pato,
Uno tiene que ver con Esteban Paulón, que él recuerda que Patricia Bullrich había asegurado que esto iba a ir por ley y finalmente lo hace por decreto. Entonces dice, en enero de 2024, ante diputados, la ministra de Seguridad aseguró que cualquier reforma a la Policía Federal pasaría por el Congreso. Ahora oficializaron cambios por decreto sin debate ni control parlamentario. El respeto a la ley te lo debo, dice Paulón, del Partido Socialista, que presenta uno de estos proyectos para anular el decreto 383. Y el último es Pablo Juliano, el jefe del bloque Democracia para Siempre, que dice, el Poder Ejecutivo está utilizando a la ley bases como ventana de oportunidad forzada, ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad, como explicábamos antes. Así que este es un tema, Pato, que genera mucha preocupación y empieza a crecer lentamente. No descartemos que estalle en la sesión del 2 de julio. Una pregunta para las dos, porque hay algo que no me termina de cerrar en términos políticos. Patricia Bullrich, uno no la puede ver como una burócrata profesional que puede ser ministra de Agricultura, ministra de Seguridad o ministra de Trabajo, aunque ha ocupado cargos diversos. Sí. La mirada que tiene Bullrich y la historia de los últimos años, ella es el Ministerio de Seguridad. Y todo esto empieza a avanzar. En ese marco no me resulta tan sencillo entender que en diciembre, comprendo que mide bien, deje el Poder Ejecutivo para ser candidata a senadora, pese a que puede ser una muy buena candidata para el gobierno. Sí, ella siempre pero no me determina, es muy funcional al cargo ella, y muy ejecutiva, sí, es una para el gobierno y para Milei, pero bueno. Es una de las figuras más fuertes del Ejecutivo, sí. Y ella cuando se lo preguntan dice, yo voy a estar en el lugar que Milei... Por eso. Sí, a lo mejor encuentra sus socias en el Ministerio de Seguridad. Puede compararse con el caso de Adorni, ¿no? Va a asumir una banca como legislador porteño, pero a su vez es un engranaje clave del gobierno nacional. Ayer le daban un alto destino a iba a decir el nombre del que lo dijo. Un alto destino le daban a Adorni a partir de diciembre también. Bueno, hay una discusión, ¿no?, sobre si efectivamente van a ocupar esos cargos en la legislatura, si el programa de Adorni va a terminar yendo a la legislatura. Me dicen que no, a mí sí, pero bueno. Y dicen que no, y quien fue la que salió a responder eso, Silvia Los Penato, que dice un poco que si Adorni no va a la legislatura, ella tampoco. No, y lo de Patricia Bullrich también es interesante porque la agenda securitaria es de ella y el gobierno libertario después se la apropió, pero la que ejecuta desde ideológicamente, operativamente, toda la agenda de seguridad es Bullrich, y el gobierno está muy agradecido porque lo ha terminado incorporando, más allá de la cuestión económica, como algo propio. Por eso parecería difícil que el gobierno abandone esto en diciembre. Pero ese gobierno, Patricia Bullrich no es que esté muerta de ganas de ser candidata a senadora nacional. Hay un interés pensando en lo que va a ser la disputa por la ciudad de Buenos Aires en el 2027, la posibilidad de correr al pro de la jefatura de gobierno, y ahí se anotan varios, Adorni, Bullrich y otros, para la posibilidad de reemplazarlo a Jorge Macri. Ahora, más allá de esa disputa del 2027, que un poco el Senado de la Nación la anticipa, tenés una situación de que la estrategia electoral del gobierno nacional está haciendo poner a todos sus pesos pesados en las elecciones. Y eso implica desde Adorni, que en todo caso es el vocero presidencial, hasta la propia Patricia Bullrich. Estamos. Esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 25 minutos, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, ahora María Cafferata con un proyecto que cuando lo vi, cuando apareció, me hizo acordar a otros dos que cuando cambia el momento político, estos proyectos, aunque sean leyes, se fuman. En algún momento se había votado la intangibilidad de los depósitos y vino la crisis y arrasó con todo. Y así con otros proyectos. En algún momento se había señalado que el Congreso tenía que convalidar cualquier negociación con el fondo y que los préstamos del fondo no tenían que exceder cierto monto. Acuérdense, gestión Guzmán. Y después cambia el viento y la verdad que esos proyectos o leyes quedan en el camino. Se la lleva el viento. Exacto. ¿Y esto que trae usted, Cafferata, qué va a pasar? A ver, este es un proyecto para prohibir que las personas condenadas por un delito vinculado a la corrupción no puedan ser indultadas. Exactamente. Entra en categoría proyecto agenda, ¿no? Es cuando a veces los diputados, los senadores, los legisladores en general quieren sentar posturas sobre algunos acontecimientos de la agenda que van más allá del Congreso, sientan postura presentando proyectos. Y acá lo curioso, porque este es un proyecto de Silvana Giudici que tuvo mucha repercusión durante la semana porque hacía un contraste con un Congreso más bien paralizado debido a la situación del peronismo, pero que también permitió de alguna manera cierta unificación adentro del PRO. Estábamos hablando en el bloque anterior que hay una interna muy intensa adentro del bloque que preside Cristian Ritondo, que tiene que ver con la relación con el gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con las negociaciones que en este momento está encabezando Ritondo en la provincia de Buenos Aires, y tenés una resistencia interna muy fuerte de algunos diputados del PRO a seguir acompañando las medidas de Javier Milei. Y lo interesante del proyecto de Silvana Giudici, que es una espada bullrichista, secretaria parlamentaria del bloque PRO, una de las principales asesoras de Martín Menem en la Cámara de Diputados, sale a ayudar al oficialismo en muchas ocasiones. Es un rol que hasta hace un año ocupaba Silvia Lospenato, ¿no es cierto?, de salir a ayuda técnica al gobierno nacional. Pero fíjate quién es más. A ver. Son los coautores y coautoras de este proyecto. La tenés a Sabrina Ahmeyet, también postura muy dura en favor del gobierno nacional, ¿no? Sabrina Ahmeyet la podemos poner Derechos alineada humanos, efectivamente, con el gobierno de Javier Milei. Pero tenés a María Eugenia Vidal y la tenés a Florencia de Sensi, que es de también es del palo de Cristian Ritondo, pero también es una postura más tambaleante. La tenés a Germana Figueroa Casas, otra de este sector de la resistencia que yo te llamaba junto con Vidal, por ejemplo. Vidal y Lospenato. La tenés a Sofía Ambrambilla, lo tenés a José Núñez también, otra espada bullrichista. Sergio Capozzi, Ana Clara Romero. Ana Clara Romero es chubutense y también forma parte de este grupo que se siente incómoda acompañando una de las medidas del gobierno nacional. Y después lo tenés a Jerry Milman, ex espada bullrichista, que quedó corrido después de todo lo que pasó con las denuncias y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene que renovar este año su banca. Pero tenés como que la posibilidad de impedir que el indulto de Cristina Fernández de Kirchner unifica al PRO en una bandera Vamos a pegarle común. a Cristina, que esto nos permite cierta unidad. Iba a decir, no nos une el amor, sino el espanto. Claro, ahí está, están estos títulos más simplificados. Pero que es Cristina presa, básicamente. Después de 2 semanas muy complicadas para el PRO, que más allá de que las discusiones son por lo bajo, están existiendo, bueno, un poco que Cristina no pueda ser indultada los aúna a todos, aunque sea en un proyecto de ley. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa de Silvana Giudici? Básicamente es excluir a los condenados por delitos de corrupción del beneficio del indulto o de la conmutación de las penas, pero podemos, como ustedes bien lo decían, simplificarlo. El objetivo es que Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser indultada en el marco de la causa vialidad. Tendríamos que meternos, María, en una discusión muy fina constitucionalista, pero... Paciencia. ¿Sabes por qué pregunto? Porque el indulto es una atribución del Ejecutivo. Sí. Y me parece que el Ejecutivo puede tomar la atribución del indulto más allá de las leyes vigentes, me parece. Si en algún momento hay algún ejecutivo, peronista o no, que quieran indultar a Cristina. Tengo algo curioso que descubrí preparando las placas el día de ayer. Más allá de la discusión constitucional, que después la vamos a repasar, porque lo que busca hacer este proyecto de ley es de alguna manera ratificar lo que ya sostiene el artículo 36 de la Constitución. Lo que busca hacer puntualmente es modificar una ley. Modifica una ley, vamos a la próxima placa, si les parece. A ver. Ahí está, que modifica la ley 27.156, que es una ley que se sancionó en el 2015 que buscaba prohibir la amnistía, el indulto, la conmutación de penas
para todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Este fue uno de los últimos leyes que se sanciona durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Horacio Pietragala como uno de los principales impulsores. Y después apareció la 2x1, sin embargo. Pero bueno, eso fue varios años después, sí, claro, pero digo, último gobierno de Cristina. Pietragala después fue ministro de Derechos Humanos, es un nieto recuperado. ¿Y sabes quién es? Fue un proyecto de ley que se aprobó con una casi unanimidad de la Cámara de Diputados. Se aprobó primero en el 2014 y se sancionó en el 2015 en el Senado. Mirá vos. Sale 133 votos a favor, ninguno en contra. Hubo 16 abstenciones. ¿Sabes de quiénes fueron esas 16 abstenciones? De la Frente de Izquierda. No, ahí está consignado. Del PRO, que ahora está pidiendo modificar esta ley para incluir también a los condenados por delitos de corrupción. ¿Y sabes cuál era el argumento del PRO en ese momento? Para no avanzar con esta ley, que era una facultad del Ejecutivo. ¿Viste? Claro. Que decían, es una prerrogativa del presidente decidir a quién indulta y a quién no indulta. Siempre coincidí con el PRO, ¿viste? Siempre coincidí con el PRO del 2014, al menos. Claro. Bueno... El tema es que es una prerrogativa del presidente, pero bajo el paraguas de la Constitución Nacional, ¿no? No es que es arbitrario al 100%. Absolutamente. Ahí entramos, claro. Por eso, después de esta discusión constitucional, pero digo, más allá del fondo, pasaron 10 años desde que salió esta ley que busca impedir el indulto a los condenados por delitos de lesa humanidad, y el PRO sostenía una postura, y ahora, frente a la condena en caso de corrupción, bueno, sostiene una postura distinta. Todo cambia. Todo cambia, exactamente. Pero bueno, y esto que sostiene, claro, ¿no? Más allá del carácter político del planteo que está haciendo hoy en día el PRO, que permite unificarse alrededor de el festejo de lo que fue la condena de Cristina Fernández de Kirchner, tenés que el objetivo legal, constitucional del proyecto de Giussi tiene que ver con ratificar lo que ya dice la Constitución Nacional. Y esto lo planteamos la semana pasada, cuando empieza a haber un rumor adentro del peronismo sobre la posibilidad de que quien sea el candidato en el 2027 sí o sí tiene que ser un candidato que prometa que si asume y gana las elecciones vaya a indultar a Cristina Fernández de Kirchner. Agustín Rossi, por ejemplo, dice que una de las primeras medidas que tiene que tomar el candidato del peronismo es indultarla a Cristina en el caso de ser electo presidente. Y el peronismo, en el medio del lío que tiene, y soy cuidadoso cuando digo lío, la verdad que la bandera de el que llega la tiene que indultar a Cristina es una bandera de unificación también, me parece. De la manera que toda la situación judicial de Cristina permitió siendo al menos para afuera cierto ordenamiento en defensa de Cristina. Ahora, que eso después se traduzca o no en una lista de unidad, otra discusión. Y que te digo, para el que le toque o para la que le toque, también es una decisión complicada comenzar tu gestión con un indulto, ¿no? ¿Por qué? Y porque en este país nunca vas a ganar 7-3. Vas a ganar 51-49, en una situación con denuncias, siempre son escenarios peleados. Si vos arrancás con un indulto, que yo no recuerdo, indultos de presidentes no hubo desde el 83 hasta acá, ¿no? Digo, está bien, el frente interno te sirve, pero va a ser un arranque polémico. Y si a la inversa, si lo demorás, vas a sufrir la presión interna de exactamente. Ese es el balance. A ver, ¿qué es peor? Teniendo en cuenta la experiencia del Frente de Todos, a Alberto Fernández le preguntás qué le dificultó más la convivencia, fue la pelea interna que en todo caso motorizó las peleas externas. Lo que hay, que no me consta, pero debe estar en alguna memoria que cuentan o Cristina o Alberto, es que en algún momento se planteó la posibilidad del indulto y que no lo quería Cristina. Bueno, que porque significa la anulación de la pena, ¿no? Cristina sostiene, por un lado, que ella es inocente, entonces que ella no quiere la instancia del indulto. Claro. Quiere que avance otro proceso judicial, pero lo que dice también Cristina en términos ideológicos es indulto fue a los genocidas. Claro, exactamente. Es decir, la experiencia histórica de la Argentina, el indulto que hubo ante el gobierno de Menem fue a los genocidas y Cristina no quiere que se la vincule con ese pasado histórico. Ahora, todo esto son especulaciones que estamos omitiendo un detalle, que es que la Constitución, según sostienen la gran mayoría de los constitucionalistas, hoy no te permite indultar a una persona que fue condenada por corrupción. Perdóname, yo estaba recordando, grave gaf mía, estaba recordando indultos en la etapa democrática y estaba obviando los indultos de Carlos Menem, que fueron indultos pesadísimos, porque no era acusado solo de genocidio,
No, era fue a la también de la cúpula de la conducción de Erpi y Montoneros, también, efectivamente. Sí, fue una lógica de ambos sectores. Sí, me acuerdo, años 90 me parece que fue. Sí. Por eso, entonces, a ver, ¿qué es lo que sostiene el artículo 36 de la Constitución Nacional y por qué el proyecto lo tiene en cuenta? Pero también, de vuelta, cuando la semana pasada el peronismo estaba, el rumor de la posibilidad de un indulto, ya salieron varios constitucionalistas a advertir que la Constitución no lo permite. Vamos a la placa. A ver. Acá lo que dice que no van a poder ser indultados, según la Constitución, cualquiera que atente contra el orden institucional. Y el orden institucional no es solamente un golpe de Estado, sino que la propia Constitución advierte en el párrafo siguiente, más allá de las interrupciones democráticas, que se va a entender contra orden institucional, atenderá con el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Es decir, que te vuelve a incluir adentro de la propia Constitución que vos no podés indultar a una persona que fue acusada por corrupción. Entonces, lo que hace también el proyecto de Giudici es ratificar y plantear una interpretación constitucional para que no haya dudas sobre lo que se puede o no se puede hacer del presidente. ¿Que pone por encima la corrupción de los genocidas? Equipara, sí. Al mismo nivel, por lo La menos. interpretación que hizo el peronismo fue, me estás igualando de una ley que estuvo destinada a impedir que personas que fueron acusadas por genocidio, delitos de lesa humanidad, puedan ser indultados. Bueno, lo estás equiparando con los delitos de corrupción. Sí, efectivamente. No, y detrás, como final, vos mencionaste la entrevista que dio Javier Milei, que ya creo que hace 20 días que no da declaraciones. Le preguntaron por la posibilidad de un indulto a Cristina Fernández de Kirchner. Él dijo que era un disparate y que no tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es el que las hace, las paga, ratificando una vez más que, ya lo había dicho Guillermo Francos, el gobierno libertario no tiene ningún interés, más allá de la distancia que marcó respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, en indultarla. Una consulta, porque la verdad, si uno sigue, ve que aparecen estas cosas que son muy interesantes, ver qué es lo que está pasando con la policía, ver lo que está pasando con este proyecto del PRO en torno a evitar los indultos para acusados de corrupción. Pero hay tres cuestiones muy concretas que tienen que ver con la vida de los argentinos y argentinas, que tienen que ver con la emergencia en discapacidad, tiene que ver con aumento a jubilados, tiene que ver con la moratoria. Eso, digo, en el Senado. Absolutamente pisado, te diría. ¿No te dejó hacer la pregunta? No, porque vos sabés que hoy me levanté pensando en eso, en serio, porque decía, ya pasaron, creo que 3 semanas. 3 semanas desde que se aprobaron en diputados esos proyectos. Y en el Senado, claro, entre la condena a Cristina, que generó una parálisis de la actividad, y los deseos del oficialismo y del PRO de pinchar ese tema, bueno, no se está abriendo el debate. Y ahí la oposición tiene un desafío, ¿cómo hacer para destrabar, no? Porque ahí tenés distintas mecanismos reglamentarios que le permitirían abrir el debate en comisiones, pero las comisiones en definitiva las preside la Libertad Avanza y el PRO, que son Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión. Después también la discapacidad, que va a Población y Desarrollo Humano, pero un debate absolutamente pisado por el oficialismo y ante el veto ya preanunciado del presidente Milei. Ayer veía que había un debate, que la verdad no me consta, que el oficialismo discutía cuándo tratar el tema básicamente de jubilados, porque depende de cuándo lo trates, debería llegar el veto presidencial más temprano o más lejos de las elecciones de septiembre y octubre. Que algunos te dicen, si lo haces primero va a estar ese efecto olvidado, y otros dicen, no importa que lo haga en septiembre, total, va a ser un signo de autoridad. Por eso la verdad que no sé. Es que, a ver, es la especulación con el calendario electoral, ¿no? Claro. Si te llega un cierre en septiembre y se te superpone con los que están siendo los cierres nacionales. A ver, hay una discusión que plantea, bueno, lo interesante acá es qué es lo que va a hacer el PRO. ¿No es cierto? Claro. Porque hay, por un lado, las provincias que también están marcando su distancia de lo que fueron estas iniciativas vinculadas a temas sociales, porque vimos a muchos gobernadores que acompañaron el aumento de las jubilaciones, entonces tenés que, no está asegurado que los gobernadores vayan a acompañar ese veto. Pero si encima tenés 9 diputadas del PRO que no te van a acompañar el veto, y ya te lo dijeron que no van a acompañar el veto, bueno, ¿cómo funciona a modo de presión el cierre de listas? Claro. En todo caso, te acelera una ruptura,
que se iba a dar, todos sabían, en diciembre cuando se diera el recambio legislativo. Bueno, si vos tenés que un sector del PRO está negociando en pos de la supervivencia para cerrar un acuerdo electoral, Cristian Ritondo tiene una importancia muy importante en la Cámara de Diputados. Se lo menciona como la posibilidad de un presidente del interbloque. Si el PRO y la Libertad Avanza se terminan unificando, de hecho, en la Cámara de Diputados, bueno, que haya una rebelión interna, sí, en el marco de las negociaciones no lo deja muy bien parado al PRO. No. Esto no es una rebelión interna, pero es un dato para tener en cuenta porque tenemos, para cuando pueda nuestro señor director y la producción, tenemos la palabra de Eduardo Falcone, que es un hombre del MIT de la provincia de Buenos Aires. Es un diputado que ellos han estado apoyando, creo que el 99% de los proyectos, pero que acá está diciendo, che, hay temas como el del Garraham que nosotros también queremos apoyar. Entonces, en una pelea que es tan finita, en un gobierno que por lo que estaba contando María, por lo que vos contabas, cuando tienen que, por ejemplo, proteger los 2 tercios, cruje los 87 valientes, bueno, hay que estar atentos. Y entonces me parece que es importante lo de Falcone, diciendo que hay proyectos que hay que impulsar. Y también el diputado Carvajal, hombre de Democracia para Siempre, que dice que hay proyectos como el juicio por jurados, donde solo resta tratarlos, porque hasta está seguro él de que van a tener número. Cuando tengamos Falcone, me avisan, o cuando tengamos a Carvajal, no hay ningún problema. Falcone, dale vos. Creo que las retenciones tienen que bajar. Es un impuesto regresivo, amigo, es contraproducente para el desarrollo productivo argentino. Ahora, dicho esto, hoy por hoy es una de las principales fuentes de financiamiento del Estado y yo creo que el gobierno, con el que tenemos algunas diferencias sobre el rol del Estado, lo que quiere es bajar esos impuestos. Y hasta para bajar impuestos tenés que hacer cortes y recortes en otros lugares de la administración pública, con lo cual me parece que tendría que ir por un sendero digamos, de reducción progresiva de las retenciones, porque eso va a impulsar otras actividades y a veces la baja de un impuesto te genera mayor actividad. La salida para todo esto, obviamente, es que haya muchas inversiones productivas que impulsen el desarrollo argentino y en vez de tener este PBI de miseria, tengamos un PBI que sea el doble del actual. Pero para eso hace falta muchas inversiones en infraestructura. Estamos hablando, recién hablamos del tema de las rutas, pero hace falta infraestructura de todo tipo. Vos pensá que hoy por hoy para las minerías y para necesitas caminos, rutas, escuelas para los chicos de los padres que van a trabajar a sus sectores. No sé si has visto lo que es la ruta que va a Nelo, pero ha quedado chica el tránsito que hay. Con lo cual, me parece que hay que bajar las retenciones, pero también hay que tener en cuenta que la reducción del gasto público que encargó el gobierno es difícil, porque cada cosa que vos tocas, poner el tema jubilados, el tema universidades, son gastos muy importantes, porque hay otros que son menores y por ahí son simbólicamente importantes. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para recortar todas las jubilaciones de privilegio. Todas, la de los presidentes, vice, la de servicio exterior. Bueno, ahí está el testimonio del diputado Falcone, hombre del MIT, planteando que hay temas donde, bueno, esto no es el primer caso, son temas muy sensibles como el del Garraham, que la verdad que dicen, che, busquemos alguna solución. Sí, el tema del Garraham, Pato, se va a tratar mañana en comisión. La Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que preside Roxana Reyes, van a volver a venir médicos y trabajadores del hospital. Recordemos que el tema tiene dictamen de salud, pero le falta el dictamen de familia y fundamentalmente el de presupuesto y Hacienda. Pero mañana va a ser una reunión informativa para volver a escuchar los reclamos salariales y presupuestarios de los trabajadores. Recordemos. Mientras Esper no convoque, la verdad queda todo en vía muerta. Bueno, igual Rosana Reyes había resistido a acompañar en momento y convocar a la comisión. Rosana Reyes radical, pero muy alineada con el gobierno nacional. Ahora, recordemos que la sesión, ya hace varias semanas en la Cámara de Diputados, se había intentado emplazar a las comisiones para poder dictaminar, entre ellas la Comisión de Presupuesto, y cuando se iba a tratar el emplazamiento se termina cayendo el quórum porque los diputados de la Libertad Avanza y el PRO se levantan y se van. Che, una pregunta que tiene que ver con todo esto, porque hablamos mucho del PRO, el radicalismo, no hablo del radicalismo Democracia para Siempre, pero el radicalismo de Loredo,
es también como el PRO, tan alineado y sin derecho al pataleo. Bueno, es muy curioso lo que está pasando porque Rodrigo de Loredo se le está complicando cerrar las listas en la provincia de Córdoba. La Libertad Avanza, y se está hablando de refundar Juntos por el Cambio para presentarse en las elecciones. Entonces hay que ver cómo impacta eso en el acompañamiento. Eso es porque los libertarios no le dan nada, ¿no? Exacto. Y también porque hubo un fallo reciente de la jueza Servini que ratificó la intervención del PRO, con lo cual le allana el camino de Loredo para aliarse un poco esto que decía María, refundar Juntos por el Cambio, pero un Juntos por el Cambio más bien violeta y no tan alineado a lo que es el cordobesismo, ¿no? Sí, y hay un tema que tiene que ver con una causa judicial que es Correo, que también le pega cerca a Oscar Aguad, que es el suegro de Loredo en términos políticos, es un alineamiento explícito, que tampoco era favorable a de Loredo. Y el otro dato que leía, no es un radical, pero el tema es que Luis Juez es un hombre muy cercano al presidente, y Luis Juez quiere jugar su carta, dicen otra vez, de candidato a gobernador. Él ya está decidido a ser candidato a gobernador. Córdoba es todo de carito. Es que ya es público eso. Él dijo que quiere ser. La duda es si ahora va a ser candidato a diputado, porque él tiene por delante 2 años más de mandato como senador, pero se especula con que también puede ser candidato a diputado para de alguna manera darle ese espaldarazo a la candidatura a gobernador. ¿Candidato a diputado por el juecismo o por los libertarios? ¿O por una alianza? Esa es la... Vamos a ver. A ver, en principio, Juez era el jefe del bloque del PRO y lo dejó de ser teniendo en cuenta este alineamiento que tiene ahora más con la Libertad Avanza que con el resto del PRO, que dicho sea paso, y Juez siempre lo dijo, él nunca fue del PRO. Era el jefe del bloque, pero él nunca integró el partido. Última consulta, digo, se están matando, María explicaba un poco lo que puede pasar si Máximo Kirchner es ungido como el heredero por Cristina Fernández, hay unidad en torno a Cristina, pero bueno, si Cristina se inclina por la cámpora, la unidad a lo mejor dura menos. Todo eso, digo, ¿tiene alguna repercusión en este variopinto bloque de 99 integrantes o sigue sobreviviendo la unidad pese a todo y contra todo? No, por ahora la unidad del bloque, más allá de las salidas de los tucumanos, se sigue manteniendo. Tenés las diferenciaciones que hay de las provincias, ¿no? Catamarca y Santiago del Estero, que son los que se dividen. Hay que ver, hasta ahora hubo una decisión de los catamarqueños, más allá del acompañamiento que tiene el gobierno de Javier Milei, no correrlos del bloque, pero en lo que tiene que ver la interna bonaerense, no se traduce en rupturas en el bloque porque lo necesitan unificado. Y una cosa es la discusión por los cierres de listas, pero después en términos de la oposición con el gobierno nacional, la postura es la misma. Hablando de los tucumanos, lo vi a Jaldo muy enojado con el gobierno nacional. Bueno, que ya lo vimos en el último voto de sus diputados. ¿Te acordás que acompañaron las leyes de jubilaciones y de discapacidad? Respecto a Unión por la Patria, seguramente esta semana haya alguna reunión de bloque como para cerrar filas después de lo que fue la condena a Cristina, ver un poco cómo se paran. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de esto de no podemos discutir qué pasa con los dólares bajo el colchón cuando la democracia está dañada? Bueno, ¿hasta dónde tensar la cuerda en el Congreso? ¿Qué posturas tomar? Habida cuenta que no pueden hacer como si nada, ¿no? Eso, pero me tengo que ir porque me mata mi productora, pero inocencia fiscal muy parado. También, sí. Se decía que iba a arrancar la semana pasada, ahora se dice que va a arrancar esta. Está parado, y está parado por la situación del peronismo, está parado por las internas adentro del PRO y está parado también por las dificultades en el marco del cierre de listas que está habiendo con algunas provincias. Entonces, por ahora está avanzando en materia de acuerdos entre el Ejecutivo y los gobernadores, pero el gobierno necesita que un sector de Encuentro Federal, un sector de Democracia para Siempre y casi todo el PRO acompañe la ley. No está fácil. Mi colchón explota. Seguirán en las mismas condiciones. Bueno, nos tenemos que ir. Perdudo, che. Bueno, Caro Ramos, muchísimas gracias. María Caferata, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.